Muy buenas noches a cada uno de ustedes, mis amados hermanos, amigos que se conectan a través de este grupo Selah. Seguimos con el estudio bíblico. Pues en esta noche nos ha tocado seguir estudiando la palabra, poder conocerla y seguir escudriñando cada paso que la palabra nos describe y nos quiere enseñar en esta noche. Pues seguimos estudiando como cada lunes, como cada miércoles, como cada semana. Pues hoy nos tocó el libro de Números, de Levítico, capítulo 15. Ante todo, mientras vamos conectándonos en este tiempo, pues vamos a agradecer al Señor en este tiempo y poder iniciar pues lo que el Señor quiere hablar a nosotros a través de su palabra. Padre, te agradecemos en este tiempo por permitirnos poder, Señor, aprender tu palabra y sobre todo que nos hagas entender a través de ella y puedas, Señor, encaminarnos y sobre todo puedas hablar a nuestras vidas y puedas ser, Padre Santo, de bendición y sobre todo podamos ser usados a través de tu palabra. Bueno, ante todo, poder recordar que en este pasaje del capítulo 15 de Levítico nos habla de varias fracciones que muchas veces no es fácil de poder expresar o poder hablar, pero nos habla acerca de las impurezas físicas que tanto como hombre y mujer tenemos constantemente siempre. Y esto es un detalle que nos va a dar a conocer un poco más de cómo el cuidado de Dios hacia su pueblo. Y hay que recordar que cuando estamos en el tiempo de Levítico, estamos en un tiempo donde el pueblo de Israel está en el desierto. Y como bien sabemos, en el desierto el calor es intenso y la noche también es muy fría. Pero vemos el cuidado de Dios. ¿Cómo es el cuidado del Señor en este tiempo? A pesar de nuestras dificultades físicas que tenemos como hombre y como mujer. Por eso que Dios va a tener el cuidado muy para Él primordial, porque también debemos recordar que esto generaba también en los tiempos bíblicos que en otras ciudades, que en otros lugares también daba de conocer acerca de ello. Entonces encontramos en este pasaje de Levítico 15 las impurezas físicas tanto del hombre como la mujer. Entonces del pasaje del versículo 1 al 18 podemos encontrar la purificación del hombre y del versículo 19 al 30 la purificación de la mujer. ¿En qué aspectos en realidad? En dos aspectos importantes, tanto del hombre como de la mujer. Del hombre en el caso del semen y de la mujer en el caso de la menstruación. Entonces encontramos todas esas cosas que el Señor en realidad va a detallar en este aspecto de cómo uno puede en este tiempo, en el momento que ellos se encuentran en el desierto, cómo tener cuidado en su higiene personal, cómo tener cuidado de poder estar en las cosas del Señor y porque recordemos que no solamente estaba en el desierto, estaba el tabernáculo también en medio del desierto. Entonces, eso nos cabe indicar que deberían de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque estas clases de impurezas hacían que también para un Dios santo, un Dios celoso, un Dios perfecto, nos da a conocer que Él no aceptaba algo que no fuera perfecto o santo. Entonces, en este tiempo, durante el versículo de la purificación del hombre, del versículo 1 al 18, encontramos varios fragmentos que nos hablan acerca de cómo era el ritual del hombre, de cómo era el momento en qué cuidados debía tener el hombre. Entonces, hay muchos cuidados que debía de tener en ese tiempo, ¿no? En ese tiempo de flujo, como lo suele llamar la escritura, que nos da a indicar a nosotros
de cómo era el cuidado la indicación que Dios les dio a su pueblo. Entonces, el cuidado era que tenían que simplemente pues abstenerse de muchas cosas, hasta cuidarse de tocar a personas, hasta en sus dormitorios, en todas las áreas factibles, y estar en un desierto, y parte de su limpieza era pues asearse, y parte de ello pues terminar al constar los 7 días, que constaban los 7 días de su purificación, ellos terminaban con un sacrificio. Y al hacer ese sacrificio se iba al sacerdote. Entonces en el versículo 15 encontramos que llevaban hacia el sacerdote una ofrenda por el pecado, y el otro holocausto al sacerdote para que les purificara acerca del flujo que tenía. Entonces, cabe indicar ello que ahí recién, después de que el sacerdote tenía presente todo ello, recién la persona era purificada y prácticamente era santa. Y este detalle también encontramos en la Biblia, en el momento en que también tenía que entrar el sumo sacerdote. Recordemos muy bien, en los tiempos bíblicos y también cuando entraba el sumo sacerdote, una vez al año no podía tener contacto ni siquiera con su mujer, no podía tener contactos físicos, porque recordaban que era pecado y es pecado poder entrar impuro ante el Señor, porque recordemos que nuestro Dios es un Dios de santidad y es un Dios de pureza. Y eso cabe indicar que tenían que estar puros ante el Señor. Todo ello generaba que el ser humano constantemente tiene que ser puro. Y Dios nos demanda como hijos a ser puros ante Él, a ser santos ante Él, porque Él ama la santidad. Parte de esto terminaba juntamente ello en ese tiempo, y podemos ver que el Señor, a quien daba todas estas indicaciones, era para que el pueblo sea un pueblo santo y agradable al Señor, y que también pueda tener cuidado de enfermedades que podrían ocasionar en ese tiempo que están viviendo. Recordemos que estamos en el desierto y no hay las condiciones como actualmente hay. Y eso generaba que realmente pudieran ellos pues tener un poco más de cuidado personal. Tanto para la mujer también tenía que tener ese cuidado en ese tiempo que ella estaba débil, tenía que tener cuidado de sí misma y también de las personas que le rodeaban. Y es lo mismo que para el hombre, no tenía su tiempo de purificación, tenía su tiempo que tenía que llevar al sumo sacerdote después de los 7 días, y constaba su limpieza general, y tenía que presentarse también una ofrenda de holocausto para que pueda ser pureza. Pero hay excepciones también, porque encontramos que en ese pasaje nos dice que también hay tiempos en que no solamente duraría 7 días, alguna persona nos daba más tiempo, como por ejemplo 14 días, ¿no? Y supongamos que se extendía, también tenía que hacer sus 7 días después de lo que se extendía, poder sus 7 días de purificación y llevar también ante el sumo sacerdote. Todo eso indicaba señal de purificación, señal de que saber que en el versículo número 31 nos indica algo. ¿Por qué el Señor demanda esto? ¿Por qué el Señor demanda a sus hijos aquello? ¿Por qué el Señor les da indicaciones a ellos para que tengan cuidado personal? ¿Por qué el Señor lo manda esto? Porque también estamos en un tiempo muy crucial, y el Señor les da estas indicaciones a ellos para que tengan el cuidado necesario y no sean pues también como más adelante que vamos a leer, puedan ser condenados, o muchas veces también puedan sufrir las consecuencias de este acto impuro
que hay constantemente. Entonces, según la Escritura en el versículo 31, hallamos esto importante cuando nos dice de esta manera: así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Y eso nos cabe indicar a nosotros como hijos de cuán importante es el tabernáculo, que es santo, que ahí está la presencia de Dios con ellos, y cuán importante es la santidad. Y para nosotros actualmente, cuán importante es tener el cuidado personal, porque Dios tiene cuidado de todo. No solamente está cuidando a su pueblo de las enfermedades, no solamente está cuidando a su pueblo de todo lo físico que puede tener cada persona, sino está cuidando todo el tiempo el Señor de todas las cosas que hay en su vida. Y eso nos quiere decir que tenemos a un Dios de amor, un Dios que no solamente se preocupa por nuestro estado pues físico, sino también nuestro estado natural, nuestro estado pues emocional y en todos los aspectos. Y eso nos quiere decir a nosotros como hijos, de saber de que tenemos a un Dios que cuida a sus hijos todo el tiempo. Entonces, en este pasaje del capítulo de Levítico 15, encontramos pues que las impurezas físicas nos excluyen de poder pues estar cerca de Dios, porque hay impureza en nuestras vidas. Y todo eso ocasionaba para nosotros, en realidad, en ese tiempo, pues ocasionaba muchas cosas, hasta muerte. ¿Y por qué? Porque tenemos a un Dios santo, teníamos a un Dios justo y tenemos a un Dios verdadero. Entonces encontramos en este pasaje palabras claves que nos determinan para nosotros de cómo podemos como hijos actualmente también poder pues tener cuidado de nosotros. También recordemos a la mujer del flujo de sangre. Como bien sabemos, en Lucas capítulo 8 de 38 al 48, encontramos a esta mujer que padecía 12 años de flujo de sangre. Y según este pasaje, cualquiera que tocare, aunque sea el manto, aunque sea la cama o algún objeto, ya era inmundo ya era impuro ya. Pero esta mujer tocó el manto de Jesús. Y según el ritual era ya condenable. Según el Sanedrín hubiera sido condenable, según los sacerdotes, todo hubiera sido condenable. ¿Por qué? Porque era impuro y entonces necesitaba que esa persona también tenía que ser purificado. Pero Jesús nos detalla algo muy diferente. Jesús es la señal de la purificación. Porque cuando ella extiende su mano, ella al instante, según la Escritura, ella es sana por su fe. Porque ella dijo, si tan solo tocar el manto del Señor, si tan solo tocar ese manto. Y al tocar ese manto, es que no estaba en ese manto, sino en aquel que estaba posando sobre ese manto, y era Jesús. Jesús es el medio de nuestra purificación. Para nosotros también, así como esa mujer, también Jesús sigue siendo el medio de nuestra purificación actualmente. Así que, amados hermanos, amigos, recordemos una cosa en este tiempo. Nuestro medio de purificación no es nada más ni nada menos que Jesús. Jesús, como nos dice su palabra, que no hay mejor
camino ni mejor lugar que es seguir a Jesús. Y al seguir a Jesús, sus huellas, sus pisadas, sus caminar, podemos entrar a ser puros ante Él y podemos tener el acceso directo ante su presencia. Hoy somos cada uno de nosotros un templo y ese templo tiene que ser cuidado. Así como en Levítico 15, pues en ese momento Dios tiene cuidado de sus hijos. También actualmente el Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros. Pero ese cuidado significa que nosotros como hijos tenemos que ser limpiados. Tenemos que constantemente purificarnos. Claro, ya no estamos en el tiempo como vivían en el desierto, como ellos estaban en ese momento. No había lo que hoy actualmente vemos. Pero eso no significa que Dios tiene simplemente el descuido, sino que tiene cuidado no solamente del detalle físicos que tenemos, sino en todo ámbito. El Señor tiene cuidado de sus hijos. Entonces, en este pasaje nos cabe recalcar que el Señor a quien nosotros seguimos sigue siendo el Dios cuidadoso, sigue siendo el Dios purificador, que ama la purificación, que ama la pureza y sobre todo que ama la santidad, dado que Él es un Dios santo y dado que es un Dios celoso. Por eso no podría entrar ninguna cosa inmunda ante el Señor. Por eso tenía que estar su pueblo purificado. Si no, hubiera sido consumido, realmente hubiera muerto, si el Señor no hubiera tenido estos cuidados para con ellos. Porque eso era la condena, porque recordemos, la paga del pecado, ¿qué cosa es? Muerte. Y eso nos dice la Escritura. Esa es la condena, es la muerte. Según Romanos, eso es. Pero aquí nos da una viabilidad el Señor. Al pueblo de Israel le da un acceso de limpieza, de que ellos no puedan ser condenables, no puedan pues ser muertos, sino puedan salvarse. Y para nosotros también, de la misma manera, ya que el pecado genera muerte. Pero Jesús es nuestra señal de purificación. Jesús es nuestro vínculo perfecto con el Padre, que podemos, a través de ello, alcanzar no solamente la salvación, sino también la santidad. Y eso nos cabe indicar a nosotros como hijos de cuán importante es recordar de que vivimos en una sociedad cambiante, que quizás no prima estas leyes, pero hay una ley sobrenatural que prima, que tenemos a un Jesús en nuestras vidas, que es capaz de perdonar y de cuidarnos, y sobre todo de purificarnos. Entonces, en este tema de este tiempo, encontramos la purificación que hasta hoy en día el Señor nuestro Dios sigue haciendo con nosotros. Porque recordemos, ante su presencia ninguna cosa inmunda o impura puede entrar. Y lo sabemos perfectamente. Pero gracias a Dios nos dio un libre acceso mediante Jesucristo, para que así podamos nosotros como hijos llegar ante la presencia de Dios. Así que mi hermano, amigo, recuerde esto. Según este pasaje de Levítico 15, el mensaje que Dios quiere transmitir a su pueblo es que no descuides tu cuidado y sobre todo tu purificación.
Según los tiempos bíblicos, Dios tenía cuidado en cada tiempo hasta su purificación. Hoy no nos está demandando holocaustos. Hoy no nos está demandando como los demandaba ellos, una paloma, llévate tu cabrito, llévate tu oveja. No está demandando eso. Hoy nos demanda el Señor santidad, que es señal de nuestra purificación. Hoy nos demanda el Señor que nos acerquemos a Él, porque cada día fallamos, cada día pecamos. También aún tenemos los rasgos, pero eso nos indica que nosotros somos ahora esos holocaustos vivos que presentar ante el Señor, y lo cual nos demanda también a nosotros como hijos de poder dar más, y sobre todo nos demanda nuestra purificación, porque sabemos perfectamente, según la escritura bíblica y según la palabra de nuestro Dios que nos dio escrita, es que sin la santidad nadie verá al Señor, y la santidad demanda purificación. Y hoy en este tiempo somos demandados también a ser sanados, también renovados a través de la escritura. Y eso es lo que el Señor quiso transmitir en ese tiempo, pues, en la palabra del Señor, en este pasaje, para que su pueblo no fuera muerto en realidad, para que su pueblo no sea condenado, porque generaba muerte y generaba que realmente estaba contaminado su pueblo, y en medio de un Dios santo y celoso como es nuestro Dios, como es fuego consumidor, no podría estar algo santo con algo impuro. Y es por eso el cuidado de Dios siempre. Y hasta el día de hoy Dios sigue cuidando de nosotros también. Así que, amado hermano, amigo, no olvide que Dios sigue teniendo cuidado sobre ti. Que Dios sigue pues pidiendo de nosotros y demandando la purificación hasta el día de hoy. Porque ante el lugar santo, ante el Señor que nosotros conocemos, solo podríamos ingresar mediante la purificación. Entonces podemos detallar en este tiempo todos los que se hacían, lo que ellos hacían era para que el Dios Santo que moraba en medio de ellos no los consumiese, no los pueda pues eliminar, sino pueda pues estar en medio de ellos, recordando su pueblo que está un Dios Santo en medio de ellos. Hoy también el Espíritu Santo que mora en nuestras vidas, en nuestros corazones, es un Dios Santo. También quiere y desea que nosotros también seamos purificados. Porque ante un Dios santo, ante un Dios glorioso, tenemos que ser llenados de Él, purificados de Él. Entonces, amada iglesia, sigamos pues purificando nuestras vidas. Hoy ya no tenemos a un sacerdote a quien presentarnos. Hoy tenemos un libre acceso, que es el sumo sacerdote, que es Jesucristo. A Él tenemos que presentarnos. Él es nuestra señal de purificación actualmente. Él es nuestro vínculo con nuestro Padre. Solo Él puede ayudarnos a sostenernos. Y dado que este tema es un tema muy importante para nosotros, porque seguimos recordando, ya no como el sacerdote que antes llevaba al pueblo a ese sacerdote, sino ahora con Jesucristo. Y Jesucristo, que es el vínculo perfecto para nosotros, es nuestra señal más grande que debemos de recordar como hijos. Y somos hijos amados.
somos hijos tan amados que así como en el tiempo bíblico, en el desierto, el cuidado de Dios, de su amor hacia su pueblo para que no sean condenados, hoy también seguimos siendo amados por el Señor porque nos mandó a su único hijo para no ser condenados. Y seguimos todavía hasta el día de hoy, aún siendo amados. Así que el cuidado que tengamos cada uno de nosotros, recordemos que esas impurezas físicas que tenían el pueblo en ese tiempo bíblico le impedían muchas cosas. Y no solamente eso, sino que también hasta tenía una condenación de muerte. Y eso generaba, pues, ante un Dios santo, tener cuidado. Y solo así podríamos tener cuidado. Solo así podría salvar a su pueblo el Señor. Por eso demandó todas estas leyes físicas. Estas leyes le puso el Señor para señal de ellos, para que ellos puedan tener una restricción y sobre todo puedan tener cuidado y acceso hacia Él. Porque vivir en medio de un Dios santo, imagínense, iglesia. Porque recordemos, nadie podía entrar ante el lugar santísimo, solo los sacerdotes, el sumo sacerdote nomás. Y los sacerdotes que solamente estaban parte en el lugar santo, pero en el lugar santísimo una vez entraba el sumo sacerdote. ¿Y por qué entraban? Porque tenían que estar limpios, venerados, de limpieza, completamente. Y si no estaban limpios, pues morían. Y ellos también tenían que ser purificados. Y nadie podía entrar así libremente al lugar santísimo. Y eso es lo que había dentro del tabernáculo, porque como dice la Escritura, mi tabernáculo que está entre ellos. Y el tabernáculo, pues encontramos 3 amplios lugares dentro del tabernáculo. El lugar santo, el lugar santísimo y el atrio. O sea, son 3 fases: el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio. El atrio mayormente podía entrar muchas personas porque ahí se presentaban los holocaustos. Pero el lugar santo solo los sacerdotes, los levitas, parte importante que era dentro del tabernáculo. Pero al lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote. Entonces el tabernáculo era muy importante, ya que era el vínculo de comunicación de Dios con su pueblo. Y eso es lo que Dios hace. Entonces, ¿por qué el Señor manda esto? Porque es un lugar, ese tabernáculo era el lugar que Dios se comunicaba con su pueblo y el lugar era santo. Excepto de los levitas, nadie más podía tocar de otras tribus, solo los levitas. Ni poder ayudar, nada, solamente tenían que ser los levitas y los sacerdotes. No había otros. Tampoco podían ayudar. Y eso nos cabe indicar cuánto de exigencia y de cuidado tenía el Señor. Y era un Dios de orden y de disciplina. Un Dios de limpieza. Porque estaban en medio del calor intenso. Y no cabe imaginar, y me pongo a imaginar cómo, pues el Señor, cómo era tan importante el agua en esos tiempos. Porque recuerden que para estas impurezas, para esta purificación, Dios le demanda agua, limpieza, mediante el agua. Y luego recién ir al sacerdote, llevarte tu holocausto, tu ofrenda. Y cuán importante era el agua en ese tiempo. O sea, Dios tenía cuidado de su pueblo, tanto así para
para poder cuidar de enfermedades, porque el calor intenso y todas esas cosas hubiera generado enfermedades graves. No estamos hablando de un par de personas, estamos hablando de millones de personas, de miles de personas que estaban en él, cerca al tabernáculo, en el desierto. Y eso nos está indicando a nosotros como hijos de que ante un Dios santo hay que tener siempre el cuidado necesario y la santidad. Así que, amada iglesia, no se descuide de su purificación. No se presente ante Dios santo como algo que no sea simplemente que no te está viendo. Él está viendo todo de nosotros. Porque según voy leyendo la escritura y en este pasaje de Levítico, me cabe indicar y antesalamente versículos anteriores como mis otros compañeros han compartido, yo creo que el Señor ha tenido cuidado de todas las clases de enfermedades que pueda ocasionar. Y ese cuidado que tiene Dios es el mismo cuidado que nos sigue dando a través de su palabra para nosotros. Y también que ante un Dios santo tenemos que recordar que hay que presentarnos santos también, porque Él nos sigue llamando y demandando santidad. Por lo cual dijo el Señor, nadie le verá a Él sin la santidad. Nadie. No está diciendo de uno o de dos, sino nadie podrá ver al Señor si no practicamos la santidad. Y esa es la demanda que sigue siendo actualmente para nosotros, nuestras vidas. Y eso genera para nosotros algo importante, iglesia. Que el Señor que tenemos sigue siendo el Dios cuidadoso y amoroso hasta el día de hoy. Eso nos debe indicar que no nos debemos presentar ante un Dios santo sin antes no habernos presentado ante su presencia en esa comunicación. Yo soy ese holocausto vivo para Dios. Y si hoy ese holocausto, yo debo presentarte ante mi Padre primeramente. Y pedirle perdón y pedirle que Él me purifique, me limpie y pueda hacer las cosas que Él me demande. Pueda trabajar para Él en todas las áreas. Porque si no, estaríamos trabajando en vano y seríamos impuros. Y eso es lo que el Señor realmente nos da a entender en su palabra. Algo que podemos recalcar es que la demanda del Señor sigue siendo para nosotros una demanda que quiere Él que como hijos sigamos siendo purificados. Así que, amada iglesia del Señor, en este tiempo, sigamos siendo purificados, dado que este pasaje de Levítico 15 es el cuidado que Dios tiene para su pueblo en un momento donde ellos vivían, en un momento determinado y en un lugar que no era las condiciones como actualmente hoy tenemos. Y ese cuidado ha generado que Dios siga pues cuidando a su iglesia. Y ese cuidado también nos cabe indicar que Dios nos sigue cuidando a nosotros. Y nos sigue indicando a nosotros que somos hijos de Él. Y sobre todo, seguimos pues honrando a aquel Dios vivo. Sigamos honrando. Sigamos siendo ese vínculo perfecto con Él. Porque honrar al Dios que tenemos es un Dios santo,
y es un Dios digno de toda adoración y sobre todo digno de toda alabanza. Que nuestra vida sea esa señal de adoración, como este pueblo que cumplió todo ello porque sabían que tenían un Dios santo en medio de ellos. Sabían que el Dios que tenían no era un Dios cualquiera, era un Dios poderoso, santo y purificador. Y nosotros seguimos teniendo ese Dios en nuestras vidas. Y estas leyes siguen siendo el cuidado para su pueblo en un tiempo muy difícil que ellos estaban. Para nosotros, pues, actualmente quizás no estamos en un desierto. Vivimos en diferentes lugares, en diferentes tiempos. Han cambiado muchas cosas, muchas circunstancias actualmente. Pero eso nos genera algo muy importante y podemos rescatar de este pasaje que seguimos teniendo un Dios santo y purificador, que ama la pureza, que ama la santidad. Y eso es clave para nosotros. Así que, amada Iglesia del Señor, mis hermanos, recordemos siempre que para Dios no era nada de impedimento. Si la mujer de flujo de sangre que estuvo en ese tiempo pasando esa necesidad, Jesús le alcanzó. Estuvo ahí, nuestro Señor Jesús. No la recriminó. Simplemente le dijo, tu fe te hizo salva. Y está limpia. Porque se acercó a Jesús. Y es lo mismo para nosotros. Ser limpios actualmente es acercarnos a Jesús. Él nos limpia de toda impureza, Él nos limpia de todas las cosas. Porque el cuidado que tiene sobre nosotros es mucho más que el cuidado que podamos tener nosotros mismos. Así que no nos olvidemos de que si seguimos ante un Dios y seguimos a un Dios santo, a un Dios real, a un Dios vivo que vive en nuestras vidas y sobre todo seguimos a un Dios grande y poderoso. No nos olvidemos de ello. Capaz de perdonar y capaz de limpiar y capaz de purificar a nuestra vida. Por eso dirá el Señor que cuando uno se acerca a Él, Él nos limpia y nos hace, ¿qué cosa? Una nueva persona, una nueva criatura. Por eso dirá el Señor, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, dice su palabra. ¿Por qué? Nos está purificando cuando nos acercamos a Él, nos está limpiando y algo nuevo está empezando cuando vamos hacia Él. Y eso es para nosotros una bendición, porque tenemos a alguien que puede hacer algo nuevo cuando nos acercamos a Él, que puede limpiarnos, que puede sanarnos, tanto exteriormente como interiormente. Y ese es el Dios a quien nosotros seguimos y debemos de seguir. Les animo en el amor del Señor, conozcamos a ese Dios. Amemos a ese Dios. Sirvamos a ese Dios. Purificando nuestras vidas, siguiendo a ese Dios santo y real, que sigue siendo el mismo hasta hoy. No nos olvidemos. Porque Él sigue haciendo algo nuevo cuando se acerca hacia Él. Bueno, pues, Iglesia del Señor, ha sido un gusto compartir con cada uno de ustedes este amado grupo de Selah y poder, pues, recordar que tenemos a un Dios santo, real y vivo en nuestras vidas. Dios me los bendiga grandemente. Será hasta otra oportunidad. Y que la gracia y el amor del Señor les acompañe en esta noche. Muchas bendiciones.